Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde es un pequeño conversatorio para que podamos compartir experiencias con especialistas acerca de la situación, la triste situación que nos acompaña con respecto a los temas de abusos, violaciones, maltratos y demás que marcan la pauta, pareciera, en nuestra cotidianidad. Los números son fríos, pero son los números y son los que nos van a dar una idea concisa, concreta de dónde estamos parados y de lo que tenemos que hacer como sociedad para evitar ese despeñadero al que vamos y al que muchos del que muchos nos preguntamos cómo es que hemos llegado a vivir lo que estamos viviendo. Todos recordamos los tristes sucesos que se dieron con respecto a los albergues que no tuvieron solución alguna. Nos quedamos esperando y seguimos esperando que encontremos un punto final en estos temas. Pero lamentablemente nos quedamos en puntos suspensivos y los que van y pierden la libertad no son realmente los que deberían estar en muchos casos. Eso es sumamente lamentable, pero para eso estamos aquí, como sociedad, como comunidad, para que empecemos a construir soluciones y empecemos a ver este problema con la mirada con la que debemos mirarla. Violencia intrafamiliar, abusos, maltratos con nuestros niños, con nuestras niñas, violencia vicaria, que muchas veces la violencia vicaria termina siendo solamente un comentario del que se habla tal vez en un momento dado, pero no la vemos con la seriedad que debería tener. De manera inicial vamos a estar hablando de las estadísticas y para eso les presento a Liz Robles, que es asesora legal de mi despacho. Muy buenas tardes a todos. Las estadísticas en nuestro país, lamentablemente, siempre están un poco distorsionadas por el hecho de que no todos estos delitos son denunciados. El silencio es el principal aliado de las víctimas, de los victimarios de este tipo de delitos. Muchas veces la víctima se siente más que los derechos del victimario son los que tienen la prioridad, más que los de la víctima. Para comprender mejor el impacto de estos hechos en nuestra sociedad, podemos ver las estadísticas que realmente son alarmantes. Aunque en las provincias más pobladas ha disminuido un poco las denuncias en un porcentaje mínimo, esto definitivamente no cumple la expectativa de una sociedad que en teoría siempre busca que estos derechos no sean vulnerados. Estas cifras son alarmantes y nos preocupan aún más las cifras en las comarcas. Si ven en el siguiente cuadro, en las comarcas se dio un incremento entre 216 denuncias en el año 2024, lo cual representa un 98.5% de casos denunciados. Imagínense en cuántos casos no han sido denunciados. ¿Y esto qué representaría realmente en nuestra sociedad? Es importante también acotar que Panamá está adherido a un convenio que es el Convenio de Budapest, que lo asumió como ley, lo asumió en su legislación desde el año 2013. Esto trata sobre la ciberdelincuencia. Como todos saben, muchos de nuestros menores de edad son víctimas a través de redes sociales. Panamá estaba un poco atrasado en este tema, sin embargo, el procurador de la Nación hace días presentó el proyecto de ley 61, en donde es importante que sepamos que el delito del grooming, que es el acoso sexual a menores de edad, ya se va a tipificar en Panamá. Y esto es algo positivo porque también necesitamos medidas preventivas.
Las correctivas tenemos que ser más severos con las penas y de eso se trata nuestro anteproyecto de ley, pero también las medidas preventivas son necesarias. Este delito no está tipificado en Panamá, este es el proyecto de ley 61 y los invito a que todos pues tengan la oportunidad de leerlo porque también están incluidos otros temas sobre los menores de edad que son muy importantes. Sin embargo, todos sabemos que este tipo de personas que cometen estos delitos tienen temas patológicos. No son personas que cuando cumplan una pena van a salir a ser un ciudadano ejemplar. Entonces, es importante que aquí no se trata de juzgar y entonces las estadísticas hablan por sí solas y nos preocupa enormemente el tema de las comarcas y nos preocupa enormemente las cantidades de denuncias que quedan en el silencio. Entonces, por eso los hemos invitado aquí, para que nos compartan sus experiencias tanto en la trayectoria legal que todos puedan tener aquí. Aquí hay instituciones como el Ministerio de Gobierno, no sé si ya llegaron los representantes del Ministerio Público, pero nuestro proyecto está en la etapa preliminar. Queremos que en el primer debate todos ustedes participen, nos den sus aportes. Aquí nada está escrito en piedra y todos los que ustedes Muchas gracias, Liz. A mí se me han acercado muchísimas personas a raíz de la presentación de este proyecto de ley. Y algunas de ellas me dicen, pero Paulette, yo creo que estás un poco equivocada porque no solamente procurando concretar penas más rigurosas, más contundentes, es que vas a lograr un mejoramiento en la sociedad. Pero también hablamos de resocialización, una resocialización que en muchos casos no es posible, porque si estamos hablando de un caso específico de violaciones de niños y niñas, estamos hablando ya de un problema patológico. Un problema patológico que probablemente por más acompañamiento, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, por más acompañamiento que tengan psicológico o psiquiátrico, probablemente esa persona, una vez que esté en libertad, probablemente va a llevar a cabo otro hecho criminal como el que lo llevó previamente a estar privado de su libertad. Entonces, si no tenemos la cantidad suficiente que brinden un apoyo constante a cada una de estas personas, si no tenemos los fondos para tener los medicamentos necesarios en un momento dado, yo creo que lo único que nos queda en un momento como este es tratar de extraer de nuestras comunidades a esas personas que pueden acarrear este dolor tan intenso que corroe a la familia panameña. Tenemos a nuestra disposición la posibilidad de aumentar las penas. Hoy día, en la pena máxima hablamos es probablemente de 12, 15 años, pero lamentablemente cuando un señor o una señora acusados de violación se presentan ante el sistema penal acusatorio, cuya función es simplificar más el proceso, al momento de aceptar su culpabilidad, es como si ese aceptar su culpabilidad se convirtiera de manera inmediata en una especie de atenuante. Y para situaciones como esas, no puede existir la más mínima figura de un atenuante. Por lo tanto, en violaciones de niños y niñas no puede existir la posibilidad de un acuerdo de pena y tiene que ser tachada esa posibilidad. Yo estoy solicitando penas de 30 años. Hay algunas personas especialistas en temas de reclusorios que insisten en que las medidas deben ser más fuertes todavía, llegando tal vez a solicitar 50 años de prisión. 50 años de prisión, también tenemos que tomar en consideración la edad de los infractores al momento del hecho. Generalmente estamos hablando de personas jóvenes entre 18, 25 y tal vez hasta 30 años más o menos,
que al momento de tener tal vez una pena de 30 años, tal vez se lo piensen un poco más. Porque hoy día, como dije hace un instante, la pena máxima es entre 12 y 15, pero al momento de aceptar su culpabilidad, les dan 8 años de prisión. 8 años de prisión, lo que significa que al pasar 2 años y medio, si esa persona mantiene un buen comportamiento o si decidió tal vez ampliar sus horizontes y empezar una carrera universitaria, tal vez en el penal, a los 2 años y medio esa persona va a estar fuera. Y como dije hace un instante, probablemente a repetir una vez más lo que le llevó a estar tras las rejas. Por otro lado, otro tema muy importante en todo esto es el listado de maltratadores, depredadores, violadores, maltratadores, que ya es ley de la República, así como tenemos en este país leyes para muchas cosas, pero muchas leyes finalmente son coronadas por soy una ley ya, pero no tengo una reglamentación, y a la hora de la hora es como si no existiera. Es muy importante sensibilizarnos en un tema como este, porque se trata de la vida de nuestros niños, vidas que están siendo marcadas para siempre. Y es un tema que no podemos tratar ni con medias tintas, ni con guantes de seda. Aquí hay que procurar que cada uno de estos infractores se le imponga todo el peso de la ley posible. Estamos hablando de nuestros niños, que son nuestro presente y que a la vez son nuestro futuro. Y la vida de esos niños que ha sido marcada de esa manera ya no va a florecer como iba a florecer probablemente inicialmente. Y eso es muy importante. A continuación, quiero presentarles a la licenciada Melba Estanciola de Díaz, psicóloga clínica forense, con diversos estudios universitarios, tiene una maestría en psicología forense, licenciatura en teología, maestría en docencia superior, doctora en psicología clínica, posgrado en bienestar social familiar. Dentro de su experiencia laboral, fue directora de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología en el 2023, 27 años de experiencia en el área de penitenciaría, y entre los cargos ocupados resaltan psicóloga en la cárcel Modelo y del Centro Penitenciario El Renacer, primera directora del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, jefa de planificación y proyectos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Secretaría General del Sistema Penitenciario, jefa de Psicología en la Policía Nacional, directora nacional de la Oficina de Atención a Refugiados. En sus ejecutorías tiene mesa de expertos, evolución del sistema penitenciario panameño en el siglo XX en España. Esto fue este año, en el 2024. Conferencia, evaluación del daño psíquico por peritos expertos de la República de Panamá en España, 2024. Ha presidido distintas ponencias como el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva clínico-forense 2022. Gestora de amor y violencia desde una mirada psicológica, Ecuador 2022. Red de apoyo a la no violencia, una mirada al daño psíquico en violencia doméstica en el año 2020. Con ustedes, la licenciada Melba Estanciola de Díaz. Primero quiero agradecerle su presencia esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La verdad que todo eso que acaba de leer me hace pensar que tengo 15 años, ¿eh? No me sumen más. Tengo aproximadamente 28 años de ser profesora de la Universidad de Panamá en la Facultad de Psicología, y realmente es un reto y un honor que nos hayan invitado a compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias como penitenciarista y como docente de la Cátedra de Psicología Forense de la licenciatura y coordinadora de la Maestría en Psicología Jurídico y Forense de la Universidad de Panamá. Yo realmente no traje mi batería porque ustedes saben que
lado, tengo aquí un colega que tal vez si me voy por otro lado me pueda apoyar, pero lo más importante es agradecer que exista personas que estén interesadas en atender el tema de la violencia en Panamá. Las cifras que dio la licenciada son indicadores no determinantes del problema de violencia que sufre nuestro país, porque todos sabemos, los que estamos aquí presentes, que existen las cifras negras o la criminalidad oscura y la criminalidad aparente, que no es la criminalidad real, que es la que sale en las denuncias. Por lo tanto, podemos partir del principio, de que las violaciones no son todas las que están registradas, de que las víctimas y las revictimizaciones no son todas las que están denunciadas. Por lo tanto, este tema es importante para nosotros los psicólogos, para los sociólogos, para los expertos en la conducta humana, porque la conducta humana es importante también definir que no es determinada de una sola manera. La conducta humana indudablemente tiene un orden cefalocaudal. Todo nuestro comportamiento está normado en nuestro cerebro y hace mucho tiempo, muchos años atrás, ninguno de nosotros había nacido, estaba César Lombroso que hablaba, por ejemplo, de las estructuras del cerebro. Pero en ese momento él hablaba de que el más feo, y por eso voy a mirar aquí quién es el más feo, ¿verdad? Era el que se consideraba un criminal nato, parafraseándolo, profesor, parafraseándolo. Pero hoy día tenemos otras herramientas que la ciencia en Panamá tiene que ir profundizando, que son las neurociencias y las neuroimágenes, que nos definen de una manera mucho más clara, ¿verdad?, si realmente hay un deterioro, o una psicopatología en la cual la persona pueda o no pueda tener una responsabilidad penal. Pero ese no es mi campo, yo soy psicóloga, así que nos vamos al campo de la psicología. La violencia es un sinónimo de daño, de destrucción, de aniquilación. Y no solamente en esta categoría podemos considerar que los homicidas, y hay varios tipos de homicidios y de homicidas, son los delitos más graves, porque puede ser que en un robo y asalto a mano armada haya un disparo y la persona muera sin trauma porque no se dio cuenta que iba a morir en ese momento. Pero una víctima de abuso sexual y una víctima de violencia doméstica, dependiendo de sus edades que disten entre la edad del victimario y la edad de la víctima, va a marcar una gran diferencia con este tipo de violencia. El violador sexual o el agresor sexual es una persona que puede estar entre nosotros aquí en este momento. No se puede distinguir fácilmente un agresor sexual a ojo de vista. Pensar, por ejemplo, y le digo siempre a mis estudiantes, que estamos sentados muchas veces con psicopatologías severas a nuestro lado y no sabemos realmente quién es el que está a nuestro lado. Hablamos, por ejemplo, de los psicópatas. Muchos de los que podemos estar aquí sentados podemos ser psicópatas y funcionamos en la sociedad, trabajamos dentro de la sociedad, pero no sabemos realmente lo que esa persona puede hacer. Y de eso tenemos muchos ejemplos en nuestro país, de personas que han cometido varios crímenes, ¿verdad?, varios crímenes, y han sido personas aceptadas dentro de nuestro país, con estatus socioeconómicos incluso elevados, muchos de los cuales no salen a la luz, muchos de los cuales tal vez se manejan en otra zona, pero que sí se dan en Panamá. Y al decir que es un sinónimo de daño, se observa a través de qué los daños, a través de lesiones físicas, ¿verdad? Podemos verlos, por ejemplo, en fiscalía y cuando van al órgano judicial, cuando va una víctima y va a estar golpeada. Cuando va a la medicatura forense y hay un niño o una niña de 2 años, 3 años con desgarramiento de sus partes más íntimas, porque ha sido violentada por un hombre adulto. Entonces hay daño físico. Ese daño físico puede verse como puede no verse. Porque, por ejemplo, una mujer que es abusada en violencia doméstica, el victimario o el perpetrador probablemente se cuide de no hacer un golpe o no hacer hematomas que puedan ser visibles.
aunque muchas veces no lo puede controlar y los golpes son visibles. No sé si me voy explicando. Físicamente puede verse como no se puede ver. Pero también existe el daño psicológico, el daño a la estructura mental que tiene una persona. Y en las edades de la infancia, de la niñez y la adolescencia, esta estructura mental va a ir variando de acuerdo al crecimiento y desarrollo madurativo del individuo. De manera esto que mientras más niño, más infante es una víctima, más daño le estás provocando a esa víctima, a esa posible persona, porque no tiene la estructura mental para poder discernir, diferenciar que esa persona que está allí, que le está manteniendo control y poder sobre ellos, ¿verdad?, le va a producir un daño. Sus gritos desgarradores, sus ojos desorbitados, nadie los escucha, porque el perpetrador busca el lugar perfecto y el lugar exacto, alejado de la sociedad y de los lugares donde hay gente para poder cometer estos delitos. Yo no le voy a decir delitos, yo les voy a decir aberraciones, ¿verdad?, en donde podemos imaginarnos, ¿verdad?, un niño indefenso o una niña indefensa que está siendo abusado por una persona de mayor edad. Acuérdense, la edad que puede ser niños con niños, niños adolescentes, adolescentes con adultos, ¿verdad?, porque no tiene edad lo que es el daño y la violencia en cuanto a que existen victimarios que pueden estar desde la adolescencia ya haciendo daño, producto de otras estructuras. También tenemos, por ejemplo, que no solamente el daño está a nivel físico y psicológico, sino que también está a nivel biológico. Y aquí puedo hacer énfasis en que ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos seres vivos, tanto el victimario, tanto el perpetrador como nosotros, somos seres vivos, sentimos, pensamos, ¿verdad?, reímos, lloramos. Pero en este sentido, somos seres biológicos, psicológicos y sociales, somos seres también espirituales y seres que tenemos una cultura. El comportamiento de un victimario no es fácil de descifrar porque estamos hablando de una mente compleja. Todos tenemos una mente compleja. Esto es como durmiendo con el enemigo. Yo siempre digo a mis estudiantes que se duerman con un ojo abierto y el otro cerrado. Porque la historia también en nuestro país y en el mundo habla de que los esposos, los novios, los maridos, como les queramos decir, pues un día en su celopatía, en su patología, van a meterle 17 puñaladas. No podemos pensar que podemos confiar en la persona al lado, pero tampoco podemos decir que estamos psicotizados y que todo el mundo es malo. Porque los que están aquí, que veo que la sala no está muy llena, los que están aquí es porque están interesados en resolver un problema que no vamos a resolver. Eso es bien importante también indicarlo, porque detectar a un violador tiene que haber una denuncia, tiene que haber sido descubierto en flagrancia, y eso no siempre va a pasar. Entonces tenemos muchos violadores ocultos en nuestro país. Muchas niñas y niños, y las estadísticas post-pandemia y en pandemia subieron en suicidio en los menores. Nosotros no teníamos suicidios de niños en este país, y hubieron niños que se suicidaron en ese periodo. Y en la pandemia se dispara la violencia doméstica, lo que quiere decir que se dispara dentro del grupo familiar. El grupo que te protege, el grupo que te cuida, el grupo que te cobija y que te abraza, pero que también te puede dañar. Y es allí donde empiezan los aspectos sociodemográficos de los patrones de crianza, de que tú puedes estar viendo un papá y una mamá muy amables, muy cariñosos, pero tú no estás viendo qué se hace dentro de los cuartos, tú no estás viendo lo que pasa en realidad cuando no está mamá o está papá. Y tenemos casos, por ejemplo, en donde la madre sale porque es alcohólica, ¿verdad? El padre sale a trabajar, o la madre solamente está sola y es la que trabaja, y se quedan los hijos cuidados por sus tíos y sus hermanos mayores. Y es evidencia de casos propios míos,
en donde la mujer de 30 y pico de años en terapia se da cuenta porque el dolor que produce una violación o una violación múltiple, repetitivamente, produce un daño inimaginable en la estructura mental de las personas. Y esta mujer de 30 y pico de años, que tuvo casada 20 años, ella me dio permiso para mí. Esta paciente… Pero, llévate esto. Perdón. Es que yo tengo un buen tono de voz, tengo don de mando, señores policías. Esta mujer caminaba así. Detrás del esposo, 20 años. No levantaba la cabeza y siempre andaba forrada. Me la refiere su hermano, juez, hoy día juez. Y esta mujer, en terapia, se da cuenta de que ella, cuando muere su hermano, que la madre quería mucho, ella dice, al fin murió. En terapia. Y yo le digo, ¿y por qué dijiste eso? No sé. Ahí es donde entra el inconsciente y donde tú reprimes en la zona más profunda de tu parte intrapsíquica lo que te ha producido mucho dolor. Y no lo quieres volver a vivir y no lo quieres recordar. Y resulta que en esa casa, que eran esas casas, ustedes saben que eran como las de la zona, revertidas, que habían por abajo, que tenían unos palos abajo, como los de Gamboa. En esa casa vivía el tío que también los cuidaba. Y ella no se explicaba por qué ella todos los días amanecía en la casa del tío. Amanecía dormida en la cama del tío. Entonces fuimos confrontándola en este tema terapéutico que no tiene que ver ahora mismo, pero solamente para evidenciar hasta dónde llega el daño psíquico. Porque hay una cosa que se llama lesión psíquica, que es producto de un evento dañoso inmediato y toda persona, Dios no lo quiera, vayamos a ser violentadas, vamos a sufrir una lesión psíquica. Toda persona, hasta nosotros los policías, yo no soy policía, pero identificación, mi padre fue policía. Por eso el don de mando, nos llevaba a pasear, yo sé que no voy a hablar mucho, a veces creo que estoy en la clase. Pero nos llevaba, cuando iba libre a Penonomé, nos llevaba a las Mendoza a trotar, para dejarnos ir a bañar. Él era medio maltratador también. Pero íbamos porque queríamos ir al río Las Mendoza. Pero esta señora, que fue violada por el tío y por su hermano, en la infancia, en la niñez, entre unos 7, 8, 9 años, por el tío, asumo que fue muchas veces porque siempre amanecía en la cama del tío. No recordaba ese evento, se fue. Cuando ella regresó a terapia venía brava. Conmigo, me dijo, estoy muy brava con usted, doctora. Yo dije, ¿y por qué? Porque he recordado. O sea, ella conectó lo que le había pasado muchísimos años en su infancia ante un estímulo evocador en un proceso terapéutico de que ella había sido abusada y violada por su tío muchas veces, por su hermano y los amigos de los hermanos en la parte de abajo de su casa. Esto solamente para visualizar que el impacto psicológico que ella debe haber tenido todas esas noches y todas esas veces fue muy repetitivo y la obligó a tener algo que nosotros llamamos en psicología mecanismos de defensa que nos ayudan a no autodescompensarnos. Y ella reprimió, que es uno de los mecanismos de defensa más arcaicos y más primitivos y peligrosos, todo aquello que le dañó. Pero bueno, lo bueno de esto que recibió terapia, que no era por eso, sino porque no aceptaba que el marido la dejara porque tenía una codependencia y el hombre, por supuesto, si ustedes se dan cuenta cómo ella caminaba y cómo ella se vestía durante 20 años, era un maltratador. Entonces la terapia era eso, que soltara al marido actual y pues gracias a Dios soltó el trauma. Hoy día es una excelente docente, lleva una vida más sana porque pudo reelaborar, reestructurar, pero no todas las víctimas tienen esta oportunidad. Y hay víctimas que no tienen con quién hablar,
porque mamá no escucha, porque mamá dice eso que estás diciendo es mentira. Y esta es una historia que todos sabemos a voces, pero que hay que evidenciar. Bien, entonces tenemos víctimas de violencia porque perdimos el respeto a los derechos humanos. Porque nuestras normativas buscan alivianar el dolor de la víctima y la privación de libertad del victimario. Pero dejamos por fuera el respeto a los derechos humanos y olvidamos que la dignidad es el primero, el principio primero y el principio final. La dignidad del hombre. Otra de las cosas importantes es que la conducta violenta está asociada al comportamiento delictivo. Claro, porque viola la norma, ¿verdad? Está normado. Ahora, ¿cómo está normado? ¿Cómo se registra esto? ¿Cómo se puede sopesar que ese victimario, ¿verdad?, debe estar privado de libertad y por cuánto tiempo? Ese es un tema que a mí no me conviene, se lo dejo a los abogados. Solamente podría decirles que indistintamente de los años que tenga en privación de libertad, el daño que causó a 1, 2, 3, las víctimas que hayan sido, es permanente. Afecta la vida social, afecta la vida de pareja, porque una mujer violada en la vida adulta tiene problemas en sus relaciones sexuales con el novio o el esposo y no entiende por qué tiene ese problema, pero ese problema viene de que en alguna etapa ella fue agredida. Y en ese nueva persona que asemeja y sin recordar y sin conectar a ese agresor, en ese momento ella no puede tener relaciones sexuales con el hombre que ella dice en terapia, lo amo, pero no puedo, doctora, no puedo. Viene de secuelas psíquicas, y es ahí donde hablamos de secuelas psíquicas, porque la lesión psíquica es inevitable, ¿verdad? Usted está en un terremoto y usted va a estar afectado. Pasados los años, usted puede ir manejando esto, pero hay una lesión. Pero cuando esa lesión pasa 3, 4 meses, 6 meses, estamos hablando de una secuela psíquica que va de por vida. Bien, ¿minutos? Estoy empezando. Se considera, por ejemplo, el abuso sexual infantil la inclusión de un niño en actividades sexuales que no comprende por completo ni para los cuales está en condiciones de dar un consentimiento informado. ¿Saben? La sexualidad es parte de la vida. Es indudable eso. Por eso nosotros estamos aquí. Somos producto de una relación de amor, entre comillas, de nuestros padres biológicos. Somos producto de una relación de una noche, pero consensuada. El problema es cuando te obligan a tenerla. En este sentido, obligar a un niño o a una niña, ni siquiera obligarla, someterla, porque la víctima siempre va a ser sometida, a que se le penetren sus vaginas, a que se le haya desgarramiento. Hay un dolor físico, pero hay un trauma psicológico inmediato. Este hecho, ¿verdad?, ¿qué le produce al victimario? Voy más allá al víctima. ¿Qué le produce al perpetrador? El perpetrador es una persona como usted y como yo. Trabaja. No se le ve afectación probablemente en su campo laboral. Tiene familia. Puede que tenga hasta hijos e hijas. Se desenvuelve en la sociedad. Pero este perpetrador es una persona que es manipulador. O sea, yo trabajé 27 años seguidos en el sistema penitenciario y en este sentido los violadores son un poquito sádicos, ¿verdad? Porque cuando usted habla con uno de ellos y ellos quieren tomar control, porque tienen esa parte de la necesidad del poder, del control, ellos comienzan a hablar de su hecho, de su caso.
y comienzan a dar una versión que probablemente fue la que dieron los fiscales y a los jueces. Pero también cambian esa versión cuando no obtienen el resultado esperado por las gangas o los beneficios que ellos obtienen de los centros penitenciarios. Porque ustedes saben que en los centros penitenciarios también hay corrupción, ¿verdad? Estamos rodeados de corrupción. Y la corrupción no solamente es de los privados de libertad, sino también de los funcionarios. Pero bueno, ese es otro tema. En ese sentido, entonces, sí, yo hablo demasiado. Pero en ese sentido, el victimario cambia su versión y sonríe. Y su versión se la da diferente. Y en esa sonrisa, en la mirada, en esa sonrisa burlona, relata con sadismo lo que hizo. Hace muchos años los fiscales, no me saquen la edad, en 1982 por allá, 1984, no había psicólogos forenses en Panamá. Llegaron al sistema penitenciario en el Renacer, me acuerdo, a pedir que nosotros pudiéramos hacer las evaluaciones periciales en aquel tiempo, de los delitos graves. Bueno, como que Dios nos dio discernimiento y les dijimos que no rotundo. Porque una cosa es trabajar con los privados de libertad sentenciados o en proceso y trabajar después en la que es la pericial, no se puede hacer esa mezcla. Pero hoy tenemos un problema más grande, porque los psicólogos que tienen que trabajar en ese proceso de readaptación, rehabilitación y reinserción, eso lo norma la Constitución de la República en su artículo 28, ¿verdad, profesor? Es que yo tengo un profesor aquí que es un maestro, nada más que me mira con los ojos y yo enseguida cambio. Dice que se debe trabajar en la readaptación, en la rehabilitación, en la defensa, ¿verdad? Pero esos psicólogos que deben trabajar las estructuras patológicas en los centros penales, adivinen, son como 1 para 1.000.000. O sea, no hay gran cantidad de psicólogos en los centros penales. Pero paralelamente a eso, ahora no pueden hacer tratamiento. Porque el sistema penal acusatorio y el juez ejecutor de pena necesita que se evalúen a los privados de libertad para que ellos puedan obtener lo que ellos toman en decisión. Entonces, esos poquitos psicólogos ya ni siquiera pueden dar medidas de tratamiento. Entonces, ese es un problema más grande, porque quiero acotar aquí nada más, para no demorarme, que la pena privativa de libertad o la pena o la sentencia no va a eliminar que haya perpetradores, pero va a permitir que esa persona que le fue, ¿cómo se diría en el tema legal? Que le fue confirmada la violación a la norma, el daño que le produjo a la víctima, esté fuera de la sociedad por un tiempo más considerable, que si no hay psicólogos, por lo menos el tiempo les haga permanecer allí para reflexionar, lo que en el momento de la violación, el profesor me lo explicó bien, pero ya se me olvidó, en el momento de la violación va más el placer, no mide consecuencias, esto sí es psicológico, y va más por su necesidad. Pero esa necesidad de 1 minuto, ¿verdad?, lo puede llevar a un acuerdo de pena. ¿Y qué pasó con la dignidad humana? ¿Y qué pasó con el derecho humano de esa víctima? Pero es una víctima, doctora, no. Es una víctima que sale a la luz pública, pero ¿cuántas víctimas hay? ¿Cuántas mujeres han sido violentadas por sus propios esposos y no hablan? ¿Cuántos hombres no son violentados? Ustedes no saben que los hombres también son violentados. Yo recuerdo, con el permiso de mis compañeros de la policía, un sargento que era bien grande, fuerte, fornido, altísimo, era violentado por su esposa. Lo aruñaba, le pegaba. Y el hombre, como era policía, respetaba a su esposa, no le hacía nada, entre comillas. Entonces, la medida fue, bueno, la medida administrativa de la policía, no sé si eso ha cambiado, le quitan el arma y lo dejan allí, encerrado por un tiempo mientras investigan y ponen el caso en
Eso cambió, eso sí cambió en el Ministerio Público. Pero las características negativas de un violador van en la salud física, en la salud mental de las personas, y hay un mayor riesgo de problemas en la vida de la salud sexual, que es lo que les acabo de explicar, las enfermedades, hay una consecuencia de un hijo no deseado, ¿verdad? Ese hijo no deseado ya trae también otros problemas cuando sabe que ha sido producto de una violación, porque en algún momento se va a enterar. Entonces yo lo que les digo, miremos más detalladamente qué trae tener violadores que puedan, yo sé que no es mi tema, profesor, pero que tengan acuerdos de pena. No importa si solamente fue tocamiento, si solamente fue que la niña o el niño vieron cuando se masturbaba y se excitaba. Eso es patología. Entonces imagínese usted en esa posición, con un hijo suyo, una hija suya grande que de repente amanece muerta o que la queman frente a su casa, frente a sus hijos, como ha pasado en nuestro país, por femicidio. Y hace un tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan todos, pero hace un tiempo se registraban las cifras de homicidio, licenciada, pero no se diferenciaba que eran por femicidio. Y comienza entonces esas estadísticas del Ministerio Público a decir denuncias, denuncias, denuncias. Y la estructura mental de un violador puede estar en que se consideran normales, en que tienen una adecuada actuación laboral, o no, pero si tienen una historia laboral muy buena, ojo con eso, en que carecen de antecedentes penales, ojo con eso porque no lo habían descubierto antes, porque el hecho de que está por una violación no quiere decir que no haya hecho otras. Acuérdense, en algún momento, eso no está en mi currículum, porque eso fue muy poquito, porque a mí me gusta trabajar con población adulta. En el tutelar de menores de hace mucho tiempo, un padre que violaba a su niña de 8 años, luego tenía una niña de 4, que en la investigación se detecta que también fue abusada. Entonces, la impresión que dan de ser personas muy rectas, muy morales. ¿Saben lo que es el tema del sobreseimiento, los abogados? De la sobresimulación, perdón. Entonces los psicólogos tenemos y los psiquiatras que darnos la vuelta allí para saber cuándo el victimario está sobresimulando o simulando o la víctima. Y en los casos, por ejemplo, del victimario, muchas veces se aprenden los criterios diagnósticos para decir que tienen un trastorno mental, ¿verdad? Pero resulta que el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales, habla del trastorno mental, del trastorno postraumático complejo, porque se descubre que los actos de violencia son mucho más fuertes que los actos de violencia que pueden ser de otro tipo, pero que no son tan de impacto, y se ha tenido que construir y crear otras herramientas psicoforenses porque las herramientas clínicas no son suficientes para evaluar ya a un perpetrador. Otra de las características es que muestran marcados conflictos entre el afecto y el sexo. Muchas veces la violación es mostrando el odio, el dolor, porque hay que ser honesto, que ellos también han sufrido producto de un maltrato en su infancia, y en cada niña, en cada mujer que violan, están matando a quien le causó ese daño en sus infancias. O sea, que ellos también muchos de ellos son víctimas. El caso, por ejemplo, de Alonso, el asesino de los Andes, que era un criminal en serie, sé que es un criminal en serie, él mató a 300 y tanto de niñas a las cuales primero violaba, pero las violaba y estaba en el mundo, violaba, y en cada niña se descubre el rostro de su madre. Entonces tienen traumas también de la infancia. Entonces le decía yo a la diputada que una de las cosas importantes en esto es también la familia.
saben que muchos de los problemas también surgen en la familia y de las violaciones también en la familia. Pero la familia es la que te cobija. Entonces, allí nacen muchas veces los problemas. Entonces, hay que hacer prevención. Prevención. No podemos decir que hemos eliminado o vamos a eliminar al violador, pero si nosotros intervenimos en familia, la probabilidad de que un chico o una chica de allí salga a violar puede disminuir. Existen psicópatas femeninas en Panamá. Existen mujeres que han tasajeado a sus maridos, ¿verdad? No solo son los hombres. Entonces, eso es homicidio, eso es inimaginable, pero imagínense la violación allí cuando lo haces frente a tus hijos. Y para no me miren mal, hay problemas de alcoholismo, farmacodependencia, son inseguros, con baja autoestima, su sentimiento de inferioridad la desplaza hacia la obtención de poder y control por medio del acto sexual. Silvano Ward, muchos de ustedes saben ese caso icónico de Panamá, no lograba el éxtasis cuando asesinaba a las mujeres, sino cuando finalmente las asesinaba y ellas se estiraban. No era ni siquiera la penetración, era el éxtasis, lo lograba así, porque es el poder, es la necesidad de sentir placer y de control. ¿Me explico? Entonces, generalmente carecen de antecedentes penales, tienen una identificación con la víctima, muchas veces la siguen, la observan, ven si es vulnerable, la víctima puede ser vulnerable, y entonces allí ellos atacan. No quisiera nada más que decir aquí otra cosita. El hecho de ser agresor sexual es múltiple, o sea, no es producto de una sola cosa. Ya sabemos que es producto de nuestra familia, de los modelos políticos también, porque ¿dónde está el violador? En todas partes. Posible potencial en todas partes. No tiene nivel social ni económico. Se veía mucho en el interior de la República. Cuando yo era joven, se veía mucho en las montañas de Penonomé. Y el violador, que era el padre, violaba a su hija mayor, violaba a la hija que seguía y la mujer lo sabía, porque era el sustento de su casa. Entonces las distorsiones cognitivas también están afectando no solo a la víctima, sino a las víctimas asociadas. Yo no me quiero extender esto, porque no terminaría, pero para concluir, rescatemos los derechos humanos de las víctimas, rescatemos la dignidad de los seres humanos, demos un punto de agarre a los panameños para tener una ciudad más segura, para que tengamos, ¿verdad?, policías, mujeres policías y hombres policías que trabajan con la adolescencia. La licenciada hablaba del ciberbullying y yo hice un estudio sobre las redes sociales y muchas de las víctimas, y por ahí tengo una persona que es perito y que vive muy cerca de mí, que dice, Melba, muchas veces se les encuentra a los adolescentes engañados a través de las redes sociales. Entonces, eso también en los adolescentes es otro de los problemas. Hay que controlar el uso de los medios porque allí también se mueven los violadores. Doctora. Y creo que con eso he dicho bastante locuras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos deja un mundo de tópicos por indagar todavía. Lo que sí es cierto es que muchos de esos perpetradores, violadores, maltratadores, en gran medida, en un gran porcentaje, probablemente fueron víctimas en un momento dado. No estoy buscando que esto sea un atenuante, pero es algo de lo que tenemos que tomar conciencia también. A continuación, me gustaría presentarles a la señora Jovanka Almanza. La señora Jovanka Almanza es madre, abuela y lamentablemente
la conocí a raíz, acompáñenos por favor, la conocí a raíz del fallecimiento de su nietecita, que mañana hará un mes que ese angelito no nos acompaña en este plano de la vida. Siéntese acá, por favor. Ella va a compartir con ustedes parte de su experiencia y el por qué necesitamos empezar a ver estas leyes con la mirada que debemos hacerlo. No vamos a lograr erradicar este problema, obviamente. A pesar que somos una sociedad muy pequeña, a pesar que tenemos una población muy reducida de 4,5 millones de personas mal contados, y tenemos que ser conscientes de eso. Cualquiera pensaría que de esa manera, al ser tan poco, sería tal vez un poco más fácil, un poco más sencillo poder lograr los correctivos para que aberraciones como estas no se den. Pero yo creo que lo importante es que nos mantengamos en el camino, el contar con la presencia de personas que pertenecen a diversas organizaciones que están preocupadas por el tema. Creo que estamos caminando en busca de soluciones y eso es lo más importante. Con ustedes la señora Yovanka Almanza. Buenas tardes ante todo, bendiciones a todos. Bueno, mi experiencia fue muy triste, dolorosa, creó traumas en mí, porque a veces los hijos se tornan un poco rebeldes y no toman conciencia a lo que los padres le comunicamos. Y al no tomar conciencia cometen muchos errores en la cual mucho más adelante y en el instante se van a arrepentir el resto de su vida. Como me pasó a mí con mi hija y con mi nieta, que un ciudadano agarró, la enamoraba, ella accedió, en la cual se le dio los consejos adecuados que no debería meterse con ese ciudadano, y ella se metió con el ciudadano. Nada más pasaron 14 días cuando ese ciudadano le quitó la vida a mi nieta de 2 años, que era una criatura que qué daño le podía hacer a ese señor, en la cual fue golpeada cruelmente, como con hazaña y furia, y digo yo que la niña ni sabía por qué la golpeaban. Mis otras nietas también fueron golpeadas, una de 4 y la otra de 8, y él asesinó a la de 2 años, la cual que yo le puedo dar el consejo que suban las penas, si es posible a los 50 años, para que cuando más adelante tenga 80 no tenga ánimos para hacerle daño a otro niño más, porque no va a tener la fuerza, para poder hacerle ese daño a ese niño. Yo no quisiera que ningún padre, ningún abuelo pase por lo que estoy pasando yo. No duermo, no como. Yo lloro porque, claro, la extraño. Pero ni un niño merece morir así. Así que yo les pido, les exhorto que suban las penas, si es posible a los 50. Gracias. Muchas gracias, Yovanka, por acompañarlos esta tarde. Ya estamos en las postrimerías, ya estamos por finalizar. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, pero igual queremos abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer una pregunta, que se sienta con toda la confianza de hacerla. Así que iniciamos ese proceso en este momento. Por favor. Escuchando esto, uno se preocupa más
porque pareciera que esto no va a tener un final feliz, pero hay que apoyar la iniciativa de la diputada. Diputada, yo estuve escuchando, Jessie Díaz, soy periodista, yo estuve escuchando en la televisión algunos abogados, yo no soy abogada, pero que ellos hablaban del acuerdo de pena y que la intención del proyecto era bueno, pero que el acuerdo de penas podría ser una causal para que no encontráramos que los agresores fueran condenados. ¿Qué respuesta usted le tiene a estos juristas que hablan en ese sentido? Hola, gracias. El acuerdo de pena está contemplado en las leyes, pero lo que estamos solicitando es que para crímenes específicos se elimine la posibilidad del acuerdo de pena. Bueno, por favor. En el planteamiento lo que dicen que eliminar un acuerdo de pena lo que iba a causar es que no lográsemos la condena de los violadores o los agresores. Pero creo que raya en algo un poco absurdo, porque si ya llegamos a ese punto es porque se ha comprobado el hecho de manera contundente. Entonces, ¿cómo no darle una penalización a un ciudadano que obviamente y a todas luces ha cometido un crimen? Es absurdo, entonces no lo podemos dejar tampoco en un limbo. Lo que sí es importante es que finalmente logremos penas mandatorias, que al ser una pena mandatoria no puede ser conmutable, no puede ser. Miren, yo me involucré en estos temas de mujeres no hace mucho tiempo. Yo empecé, si acaso, en el año 2009, por una invitación que me hizo el PNUD para un fin de semana, para hablar de los temas de mujeres, de la situación tan triste que ya se vislumbraba en aquel entonces. Y yo decía, caramba, mira, que toda la gente que yo veía en la televisión hablando de estos temas, Teresita Arias, en fin, muchas otras tantas. Y desde ese fin de semana me fui involucrando cada vez más y esta tiene que ser una de las banderas de mi vida. Ni siquiera pensaba yo en ser candidata a diputada y yo igual estaba desde aquel entonces. Yo creo que no podemos dejar en la indefensión a nuestros niños. Yo creo que no podemos dejar en la indefensión a esas mujeres que son maltratadas, que son golpeadas, pero que muchas veces callan porque el maltratador es el proveedor de la casa. Yo he estado visitando en las últimas semanas albergues, he estado conversando con psicólogos, criminólogos, sociólogos, trabajadores sociales. Y el viernes pasado me enteré de un caso que me dejó el fin de semana con el corazón arrugado. El caso de una niña de 10 años que resulta embarazada por su padrino. Su mamá tiene otros hijos y era tal vez la respuesta más sencilla para ella, ok, que los fines de semana mi hija pequeña de 10 años vaya a la casa de su padrino porque tengo una boca menos que alimentar. El padrino tenía una habitación para esta niña en su vivienda donde había juguetes, un cuarto ambientado para una niña, pero al mismo tiempo ayudaba económicamente y proveía del supermercado para toda esa familia. Yo me pregunto, ¿cómo esa señora no se preguntaba qué pasaba más allá? ¿Y qué pasó? Lo que nos comentaba la psicóloga, esa niña de 10 años se bloqueó, ella solamente sentía que estaba engordando, y era que había una vida dentro de ella que día a día iba creciendo. Nadie se explicaba, los psicólogos en un momento tampoco podían, porque era evidente lo que estaba pasando. Finalmente, ya la niña es una pequeña madrecita, hicieron un análisis de ADN y este señor
es el padre de la criatura. Yo espero que ya esté preso porque esa información se le hizo llegar a la Fiscalía el mismo viernes. Porque una vez que ya finalmente existe la prueba del ADN, los psicólogos van a hablar una vez más con la niña y con toda la sapiencia y con toda su experiencia. Finalmente lograron tocar ese interruptor. La niña, cuando hizo contacto con eso que ella vivió, se orinó inmediatamente. Y fue como que hubiera abierto una llave de agua y la niña empezó a narrar poco a poco, como si fuera otra persona, todo lo que ese ser le había hecho. Entonces, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, hay ocultos bajo el manto de la decencia. Tal vez una persona que es muy piadosa y que acude siempre a la iglesia, o un superior jerárquico que puede ser un maestro. Ahorita tuvimos una pena finalmente de 14 años para un profesor en Chiriquí, que llevó a una criatura de 14 años a una casa de citas, a un push button, y abusó de ella sexualmente. Eso es un agravante, porque aparte él era un superior jerárquico de esa criatura. Si nosotros no tomamos conciencia de esto, si nosotros no le ponemos un coto a esta situación, si nosotros no conseguimos que Carlos Antonio de Gracia, el criminal que asesinó a golpes a la nieta de Yovanka, no vea más la luz del sol, ni sienta las maravillas de la vida, porque él acabó con una vida. Yo tuve en mis manos el informe patológico de los golpes que ese ser le dio a esa niña. Le rompió la vena cava. La vena cava es esta vena que está aquí, que es la vena que cuando hay una corrida de toros y cornean al torero, cuando lo agarra el cuerno del toro ahí, está listo para la foto. Y ya que empiecen a escribir su epitafio porque no hay más que hablar. Destrozó las venas que van hacia las vías renales. Y finalmente, con un golpe contundente en su abdomen, le quitó la vida. Entonces, nosotros tenemos que extraer a esos monstruos de nuestra sociedad. Pero para eso tenemos que mantenernos unidos y crear una especie de no sé, debemos tener un discurso monolítico ante esta situación, ante estas aberrantes situaciones. Y yo les quiero pedir que tomen conciencia de esto. Y cuando vayan a sus casas, hablen con sus familiares, hablen con sus hijos de estas situaciones. No podemos seguir mirando para otro lado. Yo esta mañana estoy molesta, o sea, es que son sentimientos encontrados. Esta mañana en este mismo recinto fue prohijado un proyecto que yo presenté para bienestar animal. Y lo primero que yo dije cuando me paré en ese podio, hablé de este proyecto de ley que fue prohijado hace 2 semanas. Y les dije, una persona, empecemos a ver lo que hay a nuestro alrededor. Porque una persona que es capaz de hacerle daño a otro ser vivo, empezando por un perrito, empezando por un gatito. Algunas personas dicen, no, eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, porque los especialistas ya lo han constatado. No estamos inventando el hilo negro. Esos que hoy maltratan a los perritos, a los gatitos, al canario, los que van con una resortera a pegarle al talingo, esos van a ser probablemente los maltratadores, los violadores y los criminales de mañana. Por otro lado, y algo que ya es ley de la República, que es nuestro listado de maltratadores, perpetradores, depredadores y violadores, finalmente tiene que ser público. Ya existe un listado como tal, pero para poder acceder al mismo hay que llenar toda una serie
documentaciones y demás, porque para poder buscar la manera es que hubo un caso y podemos pensar que esa persona probablemente tenía ya un pasado realizando esos actos deleznables. Entonces, como ciudadanía, como sociedad civil, como ciudadanos, como panameños, tenemos que mirar esto con los ojos que debemos verlos y dejar de seguir mirando para otro lado. Yo les quiero agradecer a todos. Si hay alguna otra pregunta. Hola. Okay. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta va dirigida a la doctora, porque aprovechando el tema y la experiencia lamentable de la señora que nos acompaña, ¿cómo podemos de manera efectiva llegar a estos padres para que estén alerta? Y se lo pregunto porque como parte de una fundación hemos llevado proyectos o intentado llevar proyectos a centros educativos para mostrarle a los niños de una manera adecuada cómo pueden estar alertas, porque sabemos que hay padres que muchas veces dicen no, eso no es cierto, pero el niño sabe que algo no está bien. Entonces los padres dicen, a mi hijo no le van a hablar de educación sexual, no quiero que le toquen ese tema porque estamos hablando de partes íntimas que ellos deben proteger. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esos padres? ¿Cómo podemos llegar a esos profesores que muchas veces saben que está ocurriendo, que el niño no está bien, pero que prefieren callarse? Porque son proveedores los padres, porque necesitan la ayuda o simplemente porque quieren mirar a otro lado porque ellos también fueron víctimas. Muy buena pregunta, señorita. ¿Usted va a hablar, profesor? Primero usted, primero yo. ¿Perdón? Fíjate, es muy buena pregunta. A nivel de la niñez y la adolescencia, el Ministerio de Educación tiene un gran reto. Estamos hablando de una tríada entre familia, docentes y estudiantes. En los docentes yo podría incluir incluso lo que es el personal administrativo, el trabajador manual, el que está en las escuelas. Las escuelas, en estos momentos yo estoy haciendo una investigación sobre el abuso sexual en la niñez y adolescencia, sobre todo en las escuelas, con un grupo de investigación en la Universidad de Panamá, y el Meduca tiene protocolos para detectar el abuso sexual y protocolos en esos protocolos contempla qué debe hacer. La pregunta que se hacen los investigadores es, si hay protocolos en el Meduca, en el Ministerio de Educación, ¿por qué hay tanto abuso sexual infantil en nuestro país si ellos pasan, entre comillas, por centros educativos y hay protocolos para detectarlo? Entonces podría ser el tema de la judicialización, que cuando se llenen los protocolos, tal vez el maestro, que como usted bien dice, puede tener una idea de que eso está pasando o puede saber que está pasando, porque así como pasó que los niños se orinan cuando tienen una autoridad rígida, porque hacen una reconexión, no se atrevan a escribir o a colocar en el documento porque tengan que ir y subir escaleras. Entonces estamos haciendo primero una diagnosis para ver qué es lo que los maestros, que son los que pueden llenar el protocolo, están haciendo, cómo lo están haciendo, qué dudas tienen, qué miedos tienen, para entonces llevar una propuesta. Eso por un lado, porque estamos pensando que allí es un lugar donde se puede detectar mucho, prevenir y evitar. Pero para prevenir, que es una parte sumamente importante, pienso que allí lo que se debería hacer es capacitación, en primera instancia a los docentes, y un manejo, porque sean los docentes los que tienen el mayor contacto con los niños y niñas y con los adolescentes. Y esa prevención debe ser entregada, la vía es la ministra de Educación. El Ministerio de Educación tiene gabinetes psicopedagógicos y esa es otra vía. Ahí hay una psicóloga que se me olvida cómo es el nombre, Beriuska, no sé si tú conoces el nombre de ella. Es una psicóloga muy proactiva, pero lo mismo que pasa en el sistema penitenciario. No hay suficientes docentes o suficientes psicólogos
para atender la gran población. En San Miguelito, por ejemplo, hay escuelas que tienen 1000 y pico de estudiantes. ¿Cuántos psicólogos hay en esa escuela? Entonces, la fundación de ustedes o de las otras fundaciones que puedan garantizarse qué fundaciones son, qué experiencia tienen, qué manejo tienen con el tema del abuso sexual, puedan ser una ayuda para el Ministerio de Educación. Mi recomendación sería hacer la solicitud formal y hacer una sustentación que esto pueda conectar con la ministra, que es una necesidad. Es una necesidad porque hay mucho abuso sexual. Y los abusos sexuales están en las edades en que los niños y adolescentes están en edad escolar. Sí, buenas tardes. Voy a suprimir un poco los protocolos y me disculpan, pero yo creo que es importante. Mi nombre es Fernando Murray, soy sociólogo y criminólogo. Llevo 40 años en esta experiencia. Creo que es importante señalar esto porque hay antecedentes de muchas investigaciones sobre estos eventos de violencia enmarcados a diferentes miembros de la familia que son vulnerables. Yo aplaudo este esfuerzo, primero porque este conversatorio permite evidenciar que este no es un problema legal. No podemos judicializar los problemas sociales. Decir que no es un problema legal no supone que no hay eventos de legalidad en el problema, pero es un tema interdisciplinario. Y en la medida que se aborde el tema desde las dimensiones de la antropología, porque inclusive se observó al inicio que hay un componente y una variación cualitativa en los grupos aborígenes. Por eso reitero, en la medida que podemos abordar el tema antropológicamente, sociológicamente, criminológicamente, psicológicamente, y desde la dimensión de la victimología, que no se abordan los problemas aquí, es sumamente importante. Yo recuerdo en el 2003, fue la última vez que estuve acá presente, en la ley sobre la reorganización del sistema penitenciario, y hubo un acuerdo interdisciplinario que permite la multidimensionalidad del evento. Hace un momento escuché a la periodista señalar, y discúlpenme que le esté dando la espalda acá, que los abogados van a argumentar que el acuerdo de pena, un elemento del proceso penal y demás. Claro. Sin embargo, eso hace una lectura monodisciplinaria. Y desde el siglo XVIII, hay un texto que han tenido que leer, el marqués César Beccaria, cuando habla en un texto que se llama De los delitos y de las penas, habla de la proporcionalidad de la pena. La pena debe ir proporcional al delito. Y pareciera que en nuestra época no se quiere proporcionalizar las penas a la sanción. Y eso lo podemos ver en muchos delitos. Por ejemplo, el hurto pecuario, como hay intereses frente a ese delito, la pena es grave. Pero hay delitos que forman parte de los delitos sexuales, la violencia sexual, que no vamos a atenuarla, vamos a bajar la pena, porque nadie se dispara al pie. Nadie se dispara al pie. Entonces yo pienso que este esfuerzo, y yo puedo hablar toda la tarde, pero disculpen, ¿no? Yo pienso que este esfuerzo debe iniciar primero por entender también de que hay un contexto social sexualizado. Y para tal situación, el proyecto de ley debe hacer una visión que anticipe el hecho. Y no hablamos de prevención, porque cuando uno habla de prevención en este país, la gente dice, no, pero que la prevención es una cosa muy romántica. No, hay una prevención que tiene que ver con que se involucren el Ministerio de Salud, porque hay un tema de salud mental, el Ministerio de Educación, el MIDES, y que se genere una instancia. Aquí hay gabinetes psicopedagógicos que no funcionan y que son indispensables para que los niños tengan una posibilidad de disminuir la vulnerabilidad. Y reitero, hay una sociedad tan sexualizada que solamente colocamos los canales de televisión local y todo es sexo. Entonces el niño también comienza a internalizar que la sexualidad es un elemento que se adiciona a la vida humana y que no hay que protegerla, no hay que dignificarla. Entonces por ahí hay que empezar a hacer un llamado de atención a los medios de comunicación, a todos los involucrados en la difusión
de eventos que se vinculan a la sexualidad, por otro lado. Y la norma debe tocar eso, no debemos llegar a la última ratio del evento, que es la ley penal. Claro, por eso desde el punto de vista penal se van a argumentar un montón de eventos. Entonces, trabajar este tema desde lo anticipado, desde acciones de salud mental, medio de comunicación y sobre todo a lo interno de la familia, donde están los perpetradores, los pedófilos y demás, hay formas históricas de generar un proceso de penalización que no supone solamente la ley penal. El escarnio público se utiliza desde el siglo XVIII, es una marca social. Hay un refrán, ya para terminar, que dice lo siguiente: preso un día, preso toda la vida. El escarnio público es un elemento, además del escarnio, la muerte civil, que puede de alguna forma eliminar la vida, la presencia, la dinámica de estos actores criminales en este evento. Yo pudiera hablar toda la tarde y yo quiero agradecer la invitación y poner a disposición el Departamento de Sociología. Nosotros tenemos un grupo de investigación que se dedica a las sociologías aplicadas al derecho, la sociología jurídica, la sociología criminológica, la sociología de la desviación, porque la zoofilia es una desviación, y la sociología jurídica. Las leyes son producto de una sociedad y son para regular la conducta humana, y no podemos generar normas que sean antagónicas a las demandas sociales y a temas como estos, que son temas que afectan y que impactan en la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hay otra, bueno, acá y luego vamos acá. Sí. Permíteme un tantito. Muchísimas gracias, señor Murray. Aprecio muchísimo sus palabras y muchísimas gracias por el ofrecimiento. Pero sobre todo también queda ahí en esos puntos suspensivos como sociedad en que nos estamos convirtiendo. Cuando nos hemos convertido en una sociedad total y completamente permisiva, insensible ante estos casos, que simple y sencillamente los vamos catalogando como algo que sucede en una realidad paralela y no sucede aquí en Panamá. Adelante, por favor. Sí, mi nombre es Iliana Alvarado, soy abogada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Yo en este momento ejerzo funciones dentro de la Dirección de Prevención, y parte de mis funciones precisamente es ir a capacitar a los diferentes centros educativos en materia. Nosotros llevamos una capacitación que se llama Identificación de Factores de Riesgo, y va de la mano con la capacitación, la unimos con la mía, que es la derivación basada en la Ley 285 y basado también en las nuevas disposiciones de la Ley 409. Para mí es preocupante, y le digo por qué. Porque he estado en los espacios escolares, he estado en los espacios que nos disponen para dictar dichas capacitaciones. Y como usted bien indicó, los docentes dicen: yo no quiero subir y bajar escaleras. Y uno de los eventos que ellos narran es la muerte de una colega en una provincia, producto de una denuncia. Y dicen, ellos siempre dicen: ustedes quieren que nosotros protejamos a la niñez y coloquemos la denuncia, pero ¿y quién nos protege a nosotros? Y la verdad es triste, porque peor aún, escucho frases como: las adolescentes embarazadas no deben estar en la misma aula de clases que las demás adolescentes. Escucho frases de docentes que dicen: mi hija, yo no le permito que converse con esa adolescente embarazada. Escucho a docentes hablando de: por mí que me metan preso, que hagan lo que quieran, pero yo no voy a denunciar. Y es lamentable, porque ciertamente existe un protocolo, pero cuando yo les hablo del protocolo, porque yo les digo, mi responsabilidad es venir a hablarles de su compromiso, porque ustedes son una línea de defensa en materia de prevención también, pero pueden ser la primera y la última persona que identifica una situación. Sean esa voz. Yo les digo, ustedes no son Ministerio Público, ustedes no son la CENIAF, ustedes no son el juzgado. Sean esa voz, ese niño antes de quedar en una institución de protección,
antes de quedar ya un adolescente en conflicto con la ley penal, pasó por un aula de clase y si sus entornos familiares no representaron protección, sean ustedes esa voz que permita que instituciones como la nuestra, que personas como yo, que personas como un equipo psicosocial podamos abordar el caso. Y no ocurre porque muchas veces prefieren callar. Y he escuchado docentes también que dicen, es que yo le di la oportunidad. La niña vino con el ojo hinchado de este tamaño, pero yo le di la oportunidad a la mamá. Entonces es lamentable, porque no sé si es que realmente desconocen totalmente lo del protocolo, que no viene de ahora. Ese protocolo ya tiene tiempo. Y yo le digo, usted lo busca en internet y le aparece el protocolo. Sin embargo, no, y el protocolo es tan detallado que te dice qué debes, de acuerdo a cada situación, cómo la abordas, el formulario para derivarlo, todo está sumamente completo. Sin embargo, no lo utilizan. No lo utilizan. Y muchas veces, ¿qué hacen? Remiten casos a la Secretaría Pública de Trabajo de Prevención. Entonces remiten el caso así como una hojita con 5 líneas. Claro. Y me dicen, no, es que está siendo vulnerable el derecho. No, para que atienda la situación conforme a la ley 285. Ellos no saben qué artículo, pero dicen, de acuerdo a la 285. Eludiendo una responsabilidad lamentable, porque la ley 285 te habla y te reafirma sobre la corresponsabilidad, no solo de las instituciones públicas, los padres, de la sociedad, y no la hay. A mí me frustra de sobremanera porque he conocido muchas situaciones en donde, y es otra de los puntos que a mí me preocupa mucho, es el hecho de que hay una ruta, un protocolo para garantizar que estas víctimas sobrevivientes de abuso sexual sean atendidas. Porque ciertamente le damos el acceso a la justicia y colocamos la denuncia, se establecen las penas, se agravan las penas. Sin embargo, la atención psicológica, la afectación a nivel de salud mental es terrible porque me ha tocado leer casos en donde hay adolescentes, en donde hay niños que fueron abusados, papá, luego el mayor de ellos, cuando queda el papá detenido, el mayor de ellos abusa del chico y luego cuando los separan, entonces ya quedó un punto de una situación en donde ya habían relaciones sexuales del mayor con la mamá, del chico tratando de agredir. O sea, es terrible. Entonces, y ellos no van a quedar chicos, ellos van a ser posiblemente agresores sexuales luego de niños. Y eso es lo que realmente me preocupa, porque viéndolo también desde el punto de vista que hablan del padrino, cuántas veces y muchas veces, para cerrar, para darle la oportunidad a la licenciada aquí al lado, también me preocupa que muchas veces los padres, yo le digo, nosotros, ¿hasta qué punto usted hipersexualiza a su niño? Y ahí me tocó ver a una docente, a una niña que no pasaba de primer grado, diciéndole, oye, ¿estás enamorada? Porque dejó la lonchera. Oye, pero mira, ¿tienes novio? Yo le decía, por amor a Dios, es una niña. ¿Por qué le hablas de novio? ¿Por qué le hablas de que si está enamorada solo porque se le quedó la lonchera? Entonces, es esa conciencia, y claro, que yo reitero, trabajar en la prevención, sensibilizando para que las personas internalicen esta situación de que todos somos responsables. Todos podemos aportar desde nuestro rol, ya sea trabajando en una institución pública o desde la sociedad. Muchísimas gracias. Idalia. Sí. Gracias, me pongo de pie para no dar la espalda a todos los presentes. En primer lugar, a nombre de la señora ministra de Gobierno, su excelencia Dinosca Montalvo, queremos resaltar la labor que se está realizando en pro de combatir, erradicar y sancionar de manera ejemplar todos estos tipos penales que aquí muy bien se han presentado, y reconocer que la honorable diputada Paulette Thomas ha tomado, no desde ahora, sino como muy bien ella lo señaló a su inicio de intervención, desde hace varios años atrás, este tema, siendo incluso parte de la comunidad en general y ahora mucho más como diputada. Quiero resaltar también el hecho de que como exdirectora general
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, esta servidora, Idalia Martínez, entre el año 2014 y 2016, propuse distintas reformas y me alegro de que con el paso del tiempo la ciudadanía en general haya hecho propio ese eco y ese clamor para lo que hoy se ha logrado hacer y lo que se va a seguir haciendo. En la actualidad soy directora nacional de la Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional, denominada o conocida TALM, dentro del Ministerio de Gobierno. Y desde el primer momento en que este despacho se comunicó con nosotros para poder articular, gestionar y apoyar estas iniciativas legislativas, hemos hecho todo lo posible para poder nosotros contribuir también, y solamente quiero reafirmar nuestra disposición para apoyar en todo lo que sea necesario, de tal forma que la ciudadanía también reciba respuesta, porque es que hay un clamor popular y es allí donde empieza la controversia, si el clamor popular por las víctimas requiere una respuesta también inmediata frente a los convenios que Panamá ha suscrito y que forma parte a nivel internacional, que de una u otra forma aquí también se ha dicho, porque no se ha desconocido la realidad. Panamá ya ha adquirido compromisos internacionales tendientes a buscar mecanismos de resocialización de tal forma que la población penitenciaria también disminuya. Porque es que muchas veces, no en todos los casos, la cárcel representa una universidad de la delincuencia. Entonces lo que se quiere también es enviar allá a los que realmente ameriten. Casos, situaciones, hay que analizarlas. Y para eso está no solamente el sistema penal acusatorio, sino que también están las distintas autoridades nacionales que de una u otra forma buscan esa sanción a los delincuentes, garantizándoles el debido proceso. Pero lo que queremos es que hayan sanciones que se cumplan y se apliquen todos los mecanismos de tal forma que el que está en la comunidad en general sepa que hay sanciones y que quien infrinja la norma, a cualquiera de las víctimas que aquí se han mencionado, por supuesto que van a recibir esas sanciones ejemplares. Como directora nacional dentro de esta oficina, diariamente recibimos rogatorias o solicitudes internacionales, porque aquí en Panamá también hay quienes han cometido esos delitos en otros países. Y los otros países nos piden a nosotros que realicemos diligencias para detectarlos, dónde se encuentran, notificarlos y que sepan que tienen que rendir cuentas donde cometieron esos delitos en esas naciones. Pero Panamá también pide solicitudes de asistencia internacional a otros países. Y nosotros estamos en la persecución de estos delitos. Ya han pasado por mi despacho distintas solicitudes en este entorno. Así que lo que queremos es, sobre todo, que la ciudadanía se convierta en el garante número uno de que estos delitos no van a quedar impunes. Porque resulta que muchas veces, como aquí se ha mencionado, el ciudadano, el amigo, el vecino no quiere meterse en problemas y no quiere denunciar. O muchas veces ese familiar, llámese mamá o papá, que tiene miembro de su familia que ha sido agredido o que ha sido víctima de cualquiera de estos tipos penales, tampoco se atreve a denunciar, y es por eso que se requiere la participación ciudadana. En la medida en que todos, gobierno, autoridades, personas comunes y corrientes, unamos esfuerzos, yo creo que los resultados van a ser muchísimo más encomiables y elogiables. Así que adelante con este proyecto, cuentan con nuestro apoyo y estoy segura que es el sentir de todos los que estamos aquí presentes. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. También le anuncio a todos los presentes, antes de darle la palabra,
que ya este proyecto está en la Comisión de Gobierno. Todos pueden enviar sus notas a la comisión con sus comentarios, sus recomendaciones, ya sean de modificación, de adición, de disposiciones al texto. En la Asamblea ningún documento sale como entra. Estamos abiertos al diálogo, al consenso, y en cada comisión pues se cuenta con un equipo técnico y legal donde se evalúan cada una de las propuestas de modificación. Así que, por favor, para nosotros todos sus comentarios son importantes y sí les pedimos que puedan ir enviando tanto las entidades gubernamentales que se encuentran aquí como las fundaciones, personas que estén interesadas y quieran aportar también lo pueden hacer. La señora. Muy buenas tardes. Abrego de la Red de Protección a la Niñez, y nosotros tenemos plena conciencia de la situación de violencia que vive nuestra niñez y en casos muy específicos cuando hay una discapacidad. Y justamente iba a preguntar cuál era la situación de esta iniciativa a la que nosotros aplaudimos, porque es importantísimo que nosotros podamos comunicarnos con usted, diputada, y su equipo desde la red para presentar algún aporte importante que tenemos que dar, porque la violencia no puede tipificarse con algún delito leve o grave. La violencia es la violencia, indistintamente en el lugar y el espacio que se dé, y hablando de niñez con mayor razón. Así que nosotros, igual desde la Red de Protección a la Niñez, estamos para servirles y me estaremos comunicando con usted. Gracias. Por supuesto, y muchísimas gracias, mi gran amiga que nos acompaña también. Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Excelente iniciativa y a todos los presentes. Mire, a mí me da atención el aumento de estos hombres que están, bueno, también mujeres, porque hay de todo, en esto violando a los niños y a las niñas. Una cantidad exorbitante, o sea, como que no hay mujeres hechas y derechas para que ellos puedan tener relaciones sexuales, o sea, son los niños. Y hay tanta gente que yo me pregunto si le han hecho algún examen psicológico a estos hombres para corroborar que fueron violados o fueron abusados cuando eran niños. Porque si es así, señores, lo que nos espera no tiene fin. Porque si esta gente se comprueba, que es lo que dicen, que han sido abusados y por eso abusan, la cantidad de niños abusados que vienen subiendo y que no se le da ayuda psicológica, lo que viene es peor. Tenemos que hacer un estudio, tenemos que hacer un análisis y un estudio de lo que vamos a hacer en realidad. Porque si a estos niños que son cualquier cantidad de niños que han sido abusados, y lo que dice la licenciada, que en las escuelas, las niñas que ahora con la ley que se creó, que yo sé que la ley es buena y lo que la ley busca, el espíritu es que las chicas no salgan del sistema, pero creo que ha sido todo lo contrario, porque lo que yo he visto en San Miguelito, salen del sistema y peores. Entonces, que son violaciones y que nadie dice nada, sumándole las otras que hay. Entonces, estos niños no le están dando la ayuda psicológica y vamos a tener más personas con esta enfermedad que es de atacar a los niños y abusar, y esto no va a acabar. Así que yo creo que hay que hacer la transversalización de este tema en ubicar a estos señores que cometen este delito en las cárceles, hacerles los exámenes si en realidad han sido abusados, y voy y repito, si es así, los niños que están ahora siendo abusados, o se les da ayuda psicológica, o va a ser doble la cantidad de las personas que vamos a tener que abusar de más niños. O sea, para hacer un llamado de atención. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Nosotras dos representamos el movimiento asociativo de personas con discapacidad. Somos activistas, defensoras de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que son los que es el fuerte de nosotros. Y dentro de la convención, cuando yo recibí la invitación de parte de Lorena, yo le dije, nosotros ya no necesitamos más leyes, porque lo que necesitamos es que se cumplan. Incluso lo de la denuncia, esto está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 25, que tiene rango constitucional. Pero nos preocupa, y ese es el motivo de intervenir, que nosotros dentro de la diversidad de discapacidad que vemos están los psicosociales. Y hace 2 meses tuvimos una experiencia con un chico que es bipolar
y que lo atienden en la policlínica de Seguro Social, y las trabajadoras sociales y el psiquiatra saben que lo maltratan y no lo denuncian. Entonces, en ese sentido, yo creo, si no está incluido por la falta de información de que las personas callan y que no hay peores maltratadores que la misma familia, sobre todo para las personas con discapacidad. Los abusos que cometen con las mujeres psicosociales, que los padres las prostituyen, las venden, todas estas cosas, eso no lo denuncian, lo sabemos nosotras porque hurgamos en el espíritu de ellos y su sensibilidad, que no los podemos controlar. Entonces, en ese sentido, un poco si se podría dar una vuelta, no sé, yo ahora mismo busco dentro del derecho, pero yo creo que si más personas juntan en eso, un poco porque dentro de la convención establece que es obligatorio que la familia, pero la familia no van a denunciar que ellos son los que están cometiendo los delitos. Entonces, si pueda haber alguna forma legal de expresar esto, de exigir el cumplimiento de los funcionarios. Hay muchas instituciones que no cumplen con su rol. Por eso es que no tenemos lugares accesibles para todos, no solamente para los que usan silla de rueda, que eso es lo que todo mundo ve, pero los que tienen una condición mental tienen que estar tomando medicamentos y no pueden decir nunca que ellos tienen esa condición si tienen un empleo, porque los despiden si les da una crisis. Entonces, en ese sentido, un poco por esa parte, porque ya tenemos en esto, bueno, mis canas le dicen cuántos años hace de que estamos en eso. Además, tengo familiares que tienen la condición, tengo hermanos que tienen la condición, tengo nietos, tengo sobrinos. Entonces, yo creo que en cada familia hay uno. Entonces, en ese sentido, un poco de que si hubiese una forma de que sea ese castigo, porque el problema es que no hay certeza del castigo. Ese castigo para ese funcionario que no cumple con su función de denunciar, porque para eso se le paga y le pagamos todos nosotros, porque con nuestro tributo pagan su salario, que compran sus carros y sus casas y tienen a sus hijos en escuelas y universidades. Entonces, en ese sentido, un poco eso, y bueno, Paulette cuenta con que nosotros vamos a izar la bandera y muchas gracias por habernos incluido, porque las personas con discapacidad son las principales excluidas de todas las cosas, quizás por la demanda de apoyo técnico y profesional que se necesita. Tenemos intérprete. Ella es una persona sorda, pero nosotros la hemos instruido para que baje una aplicación y todo lo que ustedes están hablando, ella lo está leyendo, porque como nos metemos en todas partes, aunque no nos llamen, porque la ley nos los permite, entonces tenemos que tener nuestras propias herramientas tecnológicas. Muchas gracias. No entiendo. Gracias por acompañarnos. Vamos a tomarte tus datos para que conversemos al respecto, ¿te parece? Por favor, necesitamos el micrófono. Necesitamos dos. Ok. ¿Tú vas a hablar también? ¿Después? Sí. Tenemos 3 preguntas más. Sí, bueno, gracias. Quiero que sepan que la señora que va a hablar en este momento es una gran amiga, es una gran luchadora y se ha dedicado desde hace mucho tiempo a mejorar las condiciones y a tomar todos los números. Esta señora es la dueña de las estadísticas de toda su área. Sí, bueno, gracias, honorable, por darme esto, que no quiero abusar del tiempo, pero sí me preocupa y la felicito, y al equipo que trabaja con usted y a todas las personas que están presentes aquí.
realmente que nos invitaran a este conversatorio para nosotros conocer. Realmente queríamos saber quiénes éramos los que íbamos a llegar a esta invitación. Pero bueno, la palabra, y realmente, honorable, déjeme decirle, y a todas las personas que están aquí, que de las cifras estadísticas solamente le puedo decir hay un caso que casi anoche, yo no sé si por eso fue que casi no dormí, porque yo me quedé pensando, bueno, lo tenía ahí, pero revisando la estadística me quedé pensando, hay 2 hermanos, pero uno de ellos yo me quedaba pensando eso, pues. Solamente le resumo los casos de lo que se ha estado hablando aquí en las comarcas indígenas. Pero los mayores casos están en la comarca Nove Buglé. Le puedo resumir estos casos de abuso sexual, que estos casos son de espanto, honorable. Es un panorama desolador. Y por eso es que yo le digo a usted que en nombre de todas esas niñas y los niños abusados, que usted no claudique y que si nosotros tenemos que decirle con fecha, nombre y apellido, pasarle los datos, nosotros se los pasamos, porque aquí nosotros los tenemos desde que empezamos con los femicidios, pero empezamos a recaudar dato por dato desde el 2020, porque hicimos la vinculación de todos estos datos que nosotros tenemos aquí. También me he quedado pensando, honorable, y todos los que están presentes aquí, es que los administradores de justicia, los investigadores, los que vemos estas situaciones, los que analizamos, como dijo el licenciado Murray, los que tienen que ver con las leyes, en este caso los sociólogos, el licenciado Murray es un gran sociólogo, siempre le doy su seguimiento y lo escucho. Y él hablaba de todas estas vinculaciones, de todos estos profesionales que tienen que ver con el tema. Yo realmente sí quisiera compartir un caso que aquí hubo por tema de violación de una niña de 8 años, creo que fue el año antepasado, que por eso hablaba de los funcionarios, los que administran justicia, los analistas. El caso ese de una niña de 8 años que la obligaron a parir, porque el Ministerio de Salud dijo que estaba apta para parir, una niña de 8 años, si eso le tocara a los que administran justicia, a los que investigan, a los que estudian, los investigadores, si esa fuera su familia, ¿usted qué haría? Entonces, cada niño que ha sido abusado, que ha sido violentado, entonces ese es el análisis. Quizás no sería no tienen el mismo ADN, pero es un ser humano que hay que cuidar, hay que proteger. Esa es la generación que nosotros vamos a dejar. Así que esa es la situación. Y el otro aspecto que yo le es que en la comarca Nove Buglé, estos datos estadísticos que nosotros estamos señalando aquí, está enviando un mal mensaje a las comarcas indígenas, de que estos ofensores, estos violadores, ellos pueden violar. Están casualmente revisando los informes que yo tenía aquí, bastante de ellos llegaron a acuerdos de pena, pero el impacto, los daños psicológicos, como dijo la psicóloga forense aquí, que han causado, van a perdurar para toda la vida, pero llegaron a acuerdos de pena. ¿Quién está viendo esas consecuencias psicológicas? Embarazada, no se sabe. Y el otro caso que sí quisiera compartirle a ustedes es que aquí tengo un dato
de las niñas víctimas de femicidio y violencia y abuso sexual. Hay una niña de 8 años en la región de Gironda y que ella se ahorcó, ella solita. A ver, díganme ustedes, ¿qué niña usted encuentra que se ahorca ella solita? Entonces, si nosotros analizáramos caso por caso aquí, en todas las comarcas indígenas hay casos de abuso sexual. Y hay que insistirle al Ministerio Público que ahora que se formó, que se creó la ley de la comarca Naso, TEDIGER que se llama, incluya en su análisis estadístico la comarca Naso. ¿Por qué? Porque si en la comarca este año 2023 no hay ningún caso de femicidio, pero en la comarca, qué casualidad, recién creada la comarca y ya tiene un caso de femicidio. Y hay un caso grave de abuso sexual que la mamá de una niña, Naso, denunció y que eso salió por todos los medios, aquí yo lo tengo, salió por todos los medios, buscando justicia porque abusaron a su niña de 8 años. ¿Y qué resultó? Que se llegó a un acuerdo de pena, el señor quedó barriendo la comunidad y aquí no ha pasado nada. Entonces, esos son, para resumirle, pues como le dije en principio, es desolador, es denigrante, es humillante. Y como un análisis anticipado, las comarcas de Gunayala y la comarca en Veraguanán, que no se visibilizaba mucho, pero sí me llama la atención a mí que la comarca en Verá, que antes no tenía esta cantidad de problemas de abuso sexual, ya está como quien dice, hay que prestarle atención a esta comarca. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué ese aumento repentino? Y en tiempos de pandemia, los casos de abuso sexual en las comarcas indígenas se dispararon 3 veces, 4 veces más de lo normal. Pero eso realmente requiere un análisis, un estudio, y es una de las razones por las cuales nosotros le decimos, a menos que esta ley se apruebe y se castigue certeramente a estos abusadores, si no se hace eso, el mensaje que se está mandando y va a ser peor y nefasto para las comarcas indígenas y sobre todo para la comarca Nove Bucle, porque ya nosotros miramos los toros de la barrera y estamos ya diciendo, es un mal mensaje que está mandando los que hacen las leyes, los que analizan y los que aprueban la ley. Un mal mensaje. Así que eso es lo que yo quisiera que no claudicar y que realmente se reconsidere, no solamente la situación de la sociedad, de los niños no indígenas, porque ellos también sufren el mismo dolor, el mismo abuso, pero peor lo sufren estos niños y las mujeres que están en las comarcas indígenas. Así que esa es la atención, honorable público que están aquí y las organizaciones presentes. El panorama para las comarcas indígenas es bien desolador, causa espanto. Y eso que usted nada más se lo estoy diciendo, así que si analizáramos estadística por estadística. Bueno. Muchísimas gracias, la señora Toribia Venado, muy valiosa. Vamos a tener una reunión, Toribia, para que compartamos esa información tan valiosa que tú has logrado traer a este día. Adelante, por favor, con la próxima pregunta. Muy buenas tardes. Mi nombre es Tailín Pérez y en representación de la Procuraduría General de la Nación, después de analizar el proyecto de ley que ha llegado al despacho, podemos observar que en 2 artículos, el 132A y el 174, no se establece un mínimo y un máximo de pena, lo cual me permito decir que en virtud del principio de legalidad, conforme a la técnica que sigue el Código Penal, toda sanción debe estar debidamente establecida, al igual que sus condiciones impositivas, de tal suerte que sea impuesta por el juzgador de la causa en el desarrollo de un proceso respetando los derechos y garantía de las partes, en estricto apego al debido proceso legal, al catálogo punitivo y las demás disposiciones sobre la dosificación de la pena. Por tanto, es necesario que los tipos penales cuenten con un mínimo y con un máximo.
Con respecto al aumento de la pena, por supuesto que no nos oponemos. Entonces, en esos dos artículos que le acabo de mencionar, si no me equivoco, se propone que sea de 30 y el otro de 25. Sin embargo, por el tema de la dosificación del juez, se debe establecer un mínimo y un máximo para poder que en principio el principio de la racionalidad y proporcionalidad, el juzgador o el juez y el fiscal proponga un mínimo y un máximo, y ahí se juegue. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Eso que usted nos está manifestando debe enviarlo por escrito a la Comisión de Gobierno. Le voy a dar el correo y todos los que lo quieran anotar también. Es C mayúscula, rayita abajo, gobierno@asamblea.gov.pa. Porque por técnica legislativa ya el proyecto fue prohijado, ya es parte de la Comisión de Gobierno y son ellos los que deben de evaluar la parte técnica legal de cada propuesta de modificación. Entonces es importante que lo hagan llegar por escrito. En la Asamblea todo se maneja por escrito y más que todo cuando son entidades gubernamentales. Deben enviar sus propuestas. Eso ya ha de habérselo enviado. Ok, perfecto. Pero para que tengan la observación de las observaciones que le hizo la Procuraduría General de la Nación. Ok, perfecto. ¿Cómo no? A ver, ahora sí, a ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gretel Peralta, soy asesora del despacho del diputado Carlos Saldaña, del Circuito 41. Pues primeramente decirle pues que apoyamos el proyecto de ley y casualmente tenía la incertidumbre de la colega aquí, pero bueno, ya que ya se aportó. Lo otro que tenía por decirle, apoyando también algo que dijo el licenciado Munray, que él habló que aparte de las penas, o sea, hablando de la libertad físicamente, él también habló del escándalo público. Es correcto. Entonces, eso me viene y luego hice como un macho pareo con lo que dijo la señora Yovanka, que por ejemplo, si una persona salía de 80 años, no tenía, yo entiendo lo que ella quiere decir, no tiene la fuerza física para hacer para volver a cometer el delito. Sin embargo, creo que debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, hay chicos en Panamá que tienen 18 años. Si yo consigo que un juez ponga la pena máxima de 25 años, estamos hablando que esa persona va a salir aproximadamente con 43 años. Edad que todavía físicamente, si no sufre ningún padecimiento o algo en la cárcel que le haya pasado, pues sí puede tener la fuerza. Entonces, me hago también la relación y tomando ejemplos de otros países anglosajones, en donde ya también tienen el sistema acusatorio como nosotros, ellos además de la pena lo que hacen es que cuando la persona sale de prisión, en su domicilio tienen unos avisos, que ahí acaba de salir un perpetrador sexual o un pedófilo. Sé que, como abogada, sé que esa pena o ese aviso no puede ser introducido en el Código Penal, pero lo traigo a colación por lo que dijo el licenciado Munray, por lo que dijo la señora Yovanka y por lo que usted comentó, honorable, que ya existía una ley que era pública para los perpetradores. Traigo eso. Micrófono, por favor. El listado ya es ley de la República, pero no es público. Ese listado solamente hay acceso abogados y demás que por alguna sospecha puedan creer que una persona que ha sido imputada en un caso similar pueda haber tenido un pasado anterior cometiendo este tipo de actos. Por eso, pero hay que llenar toda una serie de protocolos para poder acceder al mismo. Y tenemos que lograr que sea público. Correcto. Que haya una aplicación que tú bajes en tu celular y ¿sabes qué? Ay, mira, sí, aquí está. Este señor no puede vivir en este barrio, este señor no puede vivir en este edificio, porque a 200 metros, a 500 metros, aquí hay una escuela y no se puede. A eso me refiero, que como ustedes de la comisión, pues
Digo eso a voces para que de alguna manera, pues posteriormente, o quién sabe, haciendo un futuro proyecto de la modificación de esta ley, pues se puede introducir allí, se deje claramente que en ese domicilio, en esa casa, ahí vive una persona, un hombre y de lo que sea, que violó a una menor de edad o a un niño. Eso era todo, ese era el aporte. Muchísimas gracias. Gracias. La ley que establece el listado de maltratadores, de depredadores, violadores y demás, es la ley 244 del 2021. Y eso tenemos que cambiarlo para que finalmente sea público. Yo sé que va a tener muchas voces contrarias, pero necesitamos, es imperativo que podamos tener esa información a nuestra disposición de toda la ciudadanía cuando así lo requiera. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Un beso grande, señor Porras. Aramburu Porras. Quiero agradecerles su presencia esta tarde. Creo que ha sido un espacio enriquecedor. Es la primera de muchas y ojalá que puedan acompañarnos y también apoyarnos y ser también agentes que vayan difuminando este mensaje, ampliándolo mucho más. Creo que es necesario por nuestros niños, por nuestras mujeres, por nuestros adultos mayores, por las personas con discapacidad. Ya, suficiente. Los panameños no somos así. Los panameños no somos así. El panameño siempre dice, sí, ¿sabes qué? Yo te doy la mano, yo te apoyo. Pero ahora más que nunca necesitamos esa mano amiga, esa mano de apoyo, porque el día que empecemos a funcionar y lo que le pasa a Idalia le impacta a Yovanka, y lo que le impacta a Yovanka le importa a Liz, y lo que le pasa a Liz le importa a Polet, y lo que le pasa a Polet le importa a Melba, y así vamos a empezar a construir la sociedad en la que todos deseamos vivir. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su presencia.